Saludar el día de hoy. Nos encontramos con nuestro querido amigo acá, Harold Segura. Harold, ¿cómo estás? Un gusto, Daniel. Un gran gusto poder estar aquí contigo, estar en tu país, Chile, y conversar de nuestro libro Teología en tiempos de TikTok. Es un libro que la verdad para mí ha sido mucha bendición y ha tenido una muy buena recepción por parte del público. Y queremos comenzar hablando de algunos de los capítulos e inmediatamente comenzarles diciendo que son 6 capítulos los que contiene este libro, que por el momento está 100% en formato digital. Y estos serían, rápidamente mencionándolos, Harold: teología, qué es y para qué sirve; teologías así en plural; nuevos areópagos; viejos temas teológicos; viejas escrituras para nuevas generaciones; y teología con espiritualidad, que son bastante interesantes y que los vamos a ir comentando en estas pequeñas cápsulas. Lo que me gustaría decir, Harold, es que tú comenzaste escribiendo el primer capítulo y me gustaría que tú mismo lo comenzaras introduciendo. Bueno, el primer capítulo, como bien lo acabas de presentar, es Teología. ¿Qué es y para qué sirve? Yo creo que de esa pregunta básicamente nació todo el proyecto, Dani, porque las primeras veces que conversamos intentábamos responder a la pregunta, sobre todo teniendo en cuenta las nuevas generaciones, muchas de ellas interesadas en la fe, en Jesús, en las escrituras, pero teología, ¿qué le dice eso a las nuevas generaciones? Incluso, Dani, en algunos círculos se piensa que la teología es para mi generación, pero no para la tuya. La teología es para gente que estudia en los seminarios, que pasa muchos años estudiando, que tiene un poco de libros en su biblioteca. Esos son los teólogos. En esas formas quizá tradicionales de ver esa disciplina hermosísima como es la teología. Entonces de allí surge el libro, tratando de mostrar primero que las nuevas generaciones sí tienen interés en la teología. Así es. Quizá no tengan interés en esa teología de formato tradicional, Sistemática. sistemática, escolástica, académica. Exacto. Bueno, académica quizás sí, pero no en el formato tradicional. Entonces mira, una forma que yo estoy usando ahora para hablar de teología con niños y niñas. A ver si nos funciona, porque en el fondo eso es lo que desarrollo en ese capítulo. Si una persona es creyente, si una persona cree, esa persona es creyente. Ujú. Si un creyente piensa lo que cree, es un teólogo. No sé cómo funciona esto para los demás, pero con niños y niñas me está funcionando. O sea, un Excelente. teólogo, una teóloga es una persona que piensa lo que cree. Bueno, lo piensa y lo siente, porque la teología tiene que ver también con cómo sentimos nuestra fe. Pero Exacto. principalmente, Dani, es cómo pensamos nuestra fe, cómo pensamos lo que estamos creyendo. Y hoy en la sociedad que tenemos necesitamos pensar qué significa Jesús. ¿Qué significa cuando decimos que Jesús es Señor y Salvador? ¿Señor de qué? ¿Salvador de qué? ¿Qué significa la Trinidad? ¿Qué significa la divinidad de Jesús? ¿Qué significa Dios en una sociedad tan plural, en una sociedad donde a Dios se le manipula tanto? El nombre de Dios es tan deshonrado en muchos campos. Entonces, cuando pensamos, reflexionamos sobre eso que creemos y decimos creer, estamos haciendo teología, y la teología sirve para poner en la vida nuestras formas de seguir a Jesús y de seguirle en medio de los contextos que estamos viviendo hoy. Y es ahí también donde pensamos que la teología no es que pase de moda o esté a la moda, sino que la teología es lo que necesitamos como creyentes y como Sí, teólogos. sí. Cuando Jesús, por ejemplo, le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente? Entonces le dicen, Señor, que tú eres tal, que tú eres tal, Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y ustedes? Esa es una pregunta teológica. Ellos tienen que dar una respuesta a partir de lo que ellos no solamente están diciendo, sino
¿Qué reflexión están haciendo sobre eso que creen en contraste con lo que la gente está diciendo de Jesús? Y esa declaración de Pedro es una declaración con cierta profundidad teológica Potente. que Jesús después también va a cuestionar, pero que ahí entran en ese diálogo que yo llamo un diálogo de teología. Y que es algo que debemos entender. O sea, tú lo explicabas muy bien. Todos, de alguna u otra manera, cuando comenzamos a profundizar un poco más en las escrituras, en la persona que puede ser Sí, Cristo, que es Dios, estamos haciendo teología. ¿Y la teología para qué sirve entonces? Porque si estamos haciéndola, ¿a qué la podemos llevar a la práctica para que sirva de algo, no? yo creo que por lo menos una de las respuestas que puede surgir inmediatamente es para entrar en diálogo con la sociedad, en un diálogo que se exprese desde la fe que nosotros tenemos, pero con los intereses que la misma sociedad tiene. ¿Cómo, cómo pongo a Dios en el diálogo social? Pero ¿cómo lo argumento? ¿Cómo lo discuto? ¿Cómo lo presento? ¿Para qué sirve esa fe que yo estoy proponiendo? Entonces es una fe reflexionada, una fe que trae argumentos, porque muchas veces pues vamos a los espacios sociales para hablar de Dios con unas cosas que no hemos pensado muy bien y son discursos repetidos, que a propósito quería confirmar esto, Dani. Si nosotros no hacemos teología, tenemos que repetir la teología que otros hicieron por nosotros. Wow, buena. ¿Ves? Entonces tenemos unas teologías que vamos repitiendo. ¿Qué pensamos de tal cosa? No, pues vaya tal libro de un señor que escribió en 1962, tal cosa. En otro Entonces vamos contexto. repitiendo en otro contexto, Sí. respondiendo a temas que otra sociedad estaba preguntando. Entonces, o hacemos teología o repetimos teología. Sí, y bueno, más adelante lo vamos a hablar, pero hay grandes preguntas teológicas que la juventud tiene y que hoy día necesitan ser respondidas. Por lo tanto, responder qué es teología, qué es y para qué sirve, es algo que necesitamos absolutamente tener en Ujú. claro. Y Sí, por eso creo que lo conversamos y es el capítulo que abre este libro. sí, sí, por ahí va, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me sirve? Y cómo la iglesia haciendo teología actualiza su mensaje, contextualiza su fe y puede interactuar, como decíamos, con la sociedad en los temas que la misma sociedad se está preguntando y que la iglesia desde su fe puede aportar y contribuir para un mundo mejor. Sí, me gusta muchísimo eso y me gusta muchísimo también saber que la teología sigue siendo necesaria en tiempos de TikTok. Así que si quieren leer este libro, eh, que nos llevó ¿cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, como un año, Dani, si Un año recordamos bien. aproximadamente. Sí, Lo pueden descargar dentro de las plataformas digitales. Está también en la suscripción premium de s25.com, pero también lo pueden descargar en todas las plataformas digitales. Y el primer tema justamente es teología, qué es y para qué sirve. así es. Bueno, después tenemos ahí, Dani, Teologías así en plural. plural. Me gusta bastante decirlo de esa manera. Lo voy a repetir por si no se entendió. Teologías así en plural. ¿Por qué en plural? Sí, no hay una sola teología en singular. Hay teologías en el sentido que cuando yo pienso, por ejemplo, a las nuevas generaciones, ahí hay una forma de pensar la fe dirigida a ese sector social en específico. Uno podría decir, ahí hay una reflexión de la fe acerca de las nuevas generaciones. Y de la mujer, ahí hay una reflexión de la fe sobre lo que llaman los teólogos y teólogas los sujetos. Cuando pienso en la creación, en el medio ambiente, en la ecología, ahí hay otra teología. Es decir, cada que yo voy escogiendo un sector para pensarlo desde la fe, tengo diferentes formas de pensar esa fe, por lo tanto, teología, algunos dicen mujerista, feminista, teología de las nuevas generaciones, teología de la niñez, teología ecológica. Entonces, ahí en el capítulo hablamos de que hay diferentes rostros de la teología.
teología del trabajo, teología del deporte, teología de la sexualidad. Los teólogos y teólogas llamaban a esto las teologías de las realidades humanas. Wow. ¿Cómo estamos pensando la realidad humana desde nuestra fe? Tomemos una Ujú. que podemos fácilmente reconocer, el deporte como actividad. ¿Podemos pensarla desde nuestra fe? Si yo puedo hacer una reflexión desde mi fe acerca del deporte, estoy haciendo una teología en particular, Claro. una teología del deporte. ¿Qué tal la sexualidad que mencionábamos ahora? Entonces allí lo que estamos diciendo es hay tantos campos para pensar la fe. Y la importancia también de poder hacerla desde nuestro suelo, nuestro contexto, desde donde vivimos, desde donde estamos, desde donde nos encontramos. Presentar la teología, las teologías, perdón, desde nuestra realidad y como ayuda a poder entender lo que Dios quizás quiere hacerlos ver en el tiempo que estamos viviendo y en lo que estamos pasando. Sí, teologías que dependen del contexto Exacto. y que dependen de su momento histórico. Las teologías son contextuales. Mm. Entonces la gente dice, no, la teología no puede cambiar, la teología del siglo XVII, del siglo XVI, porque nosotros somos reformados, somos protestantes, somos evangélicos, las teologías no cambian. Sí, los principios, los sentidos originales no cambian, pero al cambiar los contextos cambian las respuestas y vamos haciendo teología de acuerdo a cada contexto. Exacto. Cosa que uno ve en el libro de los Hechos, ¿no? Sí. La medida que la iglesia va desarrollándose, perdón, encontrándose con nuevos desafíos, van surgiendo nuevas formas de pensar el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo, pero en un contexto que te sugiere y te exige nuevas formas de pensar ese Dios. No, y es interesante poder entenderlo desde ese punto de vista. Eso quiere decir que Dios no es un Dios de una generación. O sea, Dios es un Dios generacional también. Y que está alcanzando a cada generación y que cada generación también lo puede conocer y Sí. experimentar. Y le habla desde su generación, en los términos de su generación y en los problemas de su generación. Exactamente. Me parece interesante este segundo capítulo, Teologías, así en plural, que también lo escribió Harold Segura en conjunto a este libro, Teologías en tiempo de TikTok. Y creo que una de las cosas que también ha pasado desapercibido, que está dentro de cada uno de los capítulos, puede ser un poco los desafíos de poder después Ujú. comentar esto con la comunidad. Porque hacer teología tampoco es algo individualista, tiene que ser Ujú. colectivo, Comunitario, sí. comunitario. Por lo tanto, la invitación es a poder hacerlo en comunidad. En comunidad. La teología cristiana se hace en comunidad. No es una persona que tiene una revelación especial acerca de cómo debemos responder a los desafíos de hoy, sino que esa comunidad de fe piensa esos desafíos y en comunidad va diseñando, va pensando y va orando las respuestas, va haciendo teología. Exacto. A propósito, Dani, el tercer capítulo a mí me gusta mucho, que es el capítulo que tú escribiste y que se llama Nuevos Areópagos. Tiene un subtítulo, ahora también en el ciberespacio comunicativo. Areópagos, ciberespacio, explícanos de qué se trata ese tercer capítulo. Cuando hablamos de esto nos estamos refiriendo a algo muy simple y muy sencillo, que son las nuevas plataformas que se están ocupando hoy en día para poder hacer de alguna u otra forma teología en las nuevas generaciones y con las nuevas generaciones. Por lo tanto, cuando hablamos del ciberespacio, estamos hablando justamente de los lugares en donde hoy día podemos encontrar a personas conversando, hablando, dialogando y entregando respuestas hacia una comunidad que muchas veces no dialoga en la comunidad porque solo hay espacio, Ujú. querido Harold, para escuchar, pero no para dialogar. Sí. Es por eso que me gusta mucho usar el término de hacer comunidad, de ser comunidad, de poder establecer diálogo. Y cuando hablamos de areópagos, estamos hablando absolutamente de lo que se hacía Ujú. antiguamente con respecto a este lugar en donde se llamaban a las personas para poder tratar temas importantes y relevantes, Ujú. donde el mismo apóstol Pablo Sí. tuvo que dar
testimonio de lo que él creía, de lo que él compartía, de lo que él estaba predicando, y había una consulta y había un interés por poder querer saber Ujú. lo que él estaba hablando. Los griegos, sobre todo el mundo helénico, Sí, quería entender quién era este Dios al que estaba predicando. Y hoy día la teología, de alguna u otra manera, no solamente está necesariamente en los seminarios teológicos, en los templos de las iglesias, sino que también en estas nuevas plataformas que vendrían siendo el ciberespacio como TikTok, redes sociales, plataformas digitales, ujú, y ahí encontramos exponentes del sí, cristianismo en donde hablan temas como, por ejemplo, ¿qué dice la teología con respecto a, la, a los derechos humanos, por ejemplo? ¿Qué ujú, dice la teología con respecto a la sexualidad? ¿Qué sí, dice la teología con respecto a los problemas sociales, a los conflictos incluso políticos, a los conflictos históricos, como por ejemplo lo que ocurre hace un tiempo atrás, ya hace bastante tiempo en realidad, pero hace un tiempo atrás con Israel y Palestina? Hay mucha gente ujú, haciendo teología y tratando de responder en estos nuevos areópagos y que a mí me gusta mucho escucharles y ver y sí, decir, wow, Harold, me parece increíble lo que se está hablando. sí. Y yo pienso, Daniel, que precisamente la teología está pasando ahora es por esos nuevos areópagos, esos nuevos espacios de discusión, las redes sociales. Ujú. Cuando estoy a veces con colegas de las instituciones teológicas o docentes de instituciones teológicas, dicen, bueno, pero ¿qué pasó con la teología hoy? Ya no hay tanta gente interesada. Antes teníamos una matrícula de 100 personas, ahora tenemos menos. Yo digo, bueno, sí, hay cierta crisis hay cierta crisis de la institucionalidad teológica, pero la teología se está haciendo en esos nuevos areópagos, Así en redes es. sociales. Hay unas discusiones, unos diálogos, unos planteamientos riquísimos que a mí me hubiera gustado tenerlos hace muchos años cuando yo estudiaba en el seminario, mis primeros años. Y lo otro interesante es que también se presentan muchas propuestas de ideas y de respuestas a las temáticas que hemos mencionado ahora. Entonces, si estamos hablando de nuevos areópagos y de nuevas plataformas que están generando interés y están llevando la teología a otras plataformas, la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy día como iglesia con estas plataformas? ¿Las estamos excluyendo o las estamos incluyendo? Ujú. El ciberespacio es espacio de evangelización, Totalmente. espacio de reflexión, espacio de diálogo, espacio de fe. Así es nuestro espacio misionero. Y hablando de estos temas que son interesantes, a veces parecieran que son viejos temas teológicos, como dice el capítulo número 4, pero en realidad siguen siendo temas muy presentes dentro de las nuevas generaciones, como por ejemplo espiritualidad, que ya lo vamos a hablar, o como por ejemplo el mismo Espíritu Santo o la iglesia. Podemos ver en los nuevos areópagos y en estas nuevas plataformas que hay muchas personas que se están cuestionando y de hecho hay frases Ujú, que a mí me parecen interesantes mencionar, como por ejemplo hay algunos que dicen, yo soy cristiano, creo en Dios, pero no necesito a la ujú. iglesia. Entonces cuando hablamos de viejos temas teológicos, la pregunta es, ¿pero estos temas son para las nuevas generaciones? Y este es el capítulo 4 que también pudimos escribir. Muchos de los grandes temas en teología se postularon, se propusieron en los primeros 3 siglos, los primeros 5 siglos. Y la pregunta que desarrollas muy bien en ese capítulo 4 es si esas teologías tan antiguas, hablar por ejemplo de la Trinidad, De la Trinidad, sí. si eso tiene hoy actualidad, si la forma como las plantearon los viejos teólogos y teólogas de esos siglos sigue diciéndonos algo hoy. Obviamente que sí, pero ¿qué dice? ¿Qué le dice a las nuevas generaciones esto de que Dios es comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas, un solo Dios verdadero? ¿Cómo desarrollaste ese capítulo y cuál es el mensaje que estamos transmitiendo en ese cuarto capítulo, Dani? La idea de este capítulo es poder transmitir que a pesar de que las preguntas puedan parecer viejas,
siguen siendo de interés para las nuevas generaciones porque ellos también quieren conocer a Dios y no solamente haberlo escuchado a través de lo Ujú. que las generaciones pasadas pudieron decir. Entonces, estos temas siguen siendo presentes para las nuevas generaciones y de alguna u otra manera también tengo que mencionar esto, vienen a decirnos que las nuevas generaciones no son personas o no son grupos o no son grupos etarios o no son una generación emergente que está desinteresada del quehacer Ujú. teológico. Muy por el contrario, yo creo que están muy interesados. El tema que presentamos acá es cómo nosotros podemos entender que tienen interés en estos temas y cómo lo estamos Ujú. comprendiendo. Yo te hablaba del tema de la iglesia, de la eclesiología, tú mencionabas la Trinidad. Hablamos Ujú. también ahí de espiritualidad. Hablamos de quién es el Espíritu Santo para las nuevas generaciones. Porque lo que fue para una generación pasada, también es Sí. interesante preguntarse qué es para la generación actual. Y ahí es una de las respuestas que justamente Ujú. queríamos dar con respecto a la Trinidad. En ese aspecto, yo pregunto abiertamente, ¿creemos que las nuevas generaciones quieren tener un vínculo real con el Espíritu Santo? A veces decimos no, a veces decimos sí, pero ¿desde qué perspectiva la estamos diciendo? Desde nuestra vereda. Pero si salimos de nuestra vereda y nos vamos a la vereda de las nuevas generaciones, en donde existe una diversidad de pensamientos Ujú. y de posturas para poder analizar y canalizar cada uno de estos temas, ¿cómo lo están recibiendo ellos y cómo lo están viviendo? Por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo, Ujú. tú que vienes de tradición pentecostal y que el Así es. Espíritu Santo es central en todo el movimiento pentecostal, yo como bautista, el Espíritu Santo tiene un lugar central, quizás se vive de una manera distinta, pero en el caso del Espíritu Santo, ¿cómo ves que ese viejo y necesario tema puede ser traído hoy a las nuevas generaciones y qué le dice la experiencia del Espíritu Santo a las nuevas generaciones? Sí. La experiencia del Espíritu Santo, perdón, para las nuevas generaciones tiene que ser fundamental a través de justamente la generación pasada. Nosotros hablamos de temas teológicos que quizás ya pasaron, que pueden ser viejos, pero que en realidad siguen estando presentes. Ahora, para poderlos entender y para poder dar respuesta a tu pregunta, es necesario decir que necesitamos la experiencia también desde este punto de vista más pentecostal de las generaciones pasadas para poder entenderlos hoy en día. Hace un tiempo atrás conversaba con mi obispo y le decía, perdón, él me decía primero, Daniel, estoy preocupado porque en nuestra iglesia Ujú. las nuevas generaciones, los adolescentes, los jóvenes, no están viniendo a la iglesia como hace 20 años atrás, porque hace 20 años atrás venían de lunes a lunes y Sí. ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y yo le decía, pero ¿cómo vamos a trabajar de la misma manera con una generación que pasó hace 20 años atrás si esta generación estudia, trabaja, tiene más carga académica, más carga laboral, los tiempos de distancia entre su trabajo y su lugar de Ujú. estudio muchas veces son más largos y a su vez, no tienen tanto tiempo como para buscar Sí. de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día es importante entender que este tema del Espíritu Santo sigue estando presente perdón, importante para las nuevas generaciones porque creemos desde el parte más pentecostal que probablemente no hay un conocimiento de experiencia más palpable. No hablo de manifestación, estoy hablando de poder saber quién es el Espíritu Santo, de poder saber para qué está el Espíritu Santo y que también que forma Ujú. parte de una Trinidad. En ese aspecto, querido Harold, en el pentecostalismo muchas veces se ha querido llevar el Espíritu Santo a una manifestación, Ujú. cuando en realidad la misma Biblia nos Sí. enseña que es mucho más que una manifestación. Sí, y sobre todo a las nuevas generaciones, pienso yo que les interesa mucho cómo el Espíritu Santo obra cuando la persona es un científico que está intentando Por buscar ejemplo, soluciones para la humanidad. por ejemplo. ¿Obra el Espíritu Santo en una persona que está haciendo ciencia? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en una persona que está tratando de hacer aportes sociales a su comunidad desde el mundo de la política? Es decir, cómo el Espíritu Santo tiene que ver
como una experiencia que se proyecta en el acontecer diario y que no se queda solo en la iglesia. Eso, no en las cuatro paredes de la iglesia. Esa es una de las preguntas que tratamos de responder justamente en el capítulo 4 cuando hablamos de viejos temas teológicos para nuevas generaciones teológicas, que es la pregunta que también planteamos ahí. Y de ahí saltamos al quinto capítulo. Sí, otro viejo tema para nuevas generaciones como es la Biblia, que es un capítulo que se llama Viejas Escrituras para nuevas generaciones. El lugar de la Biblia en la teología cristiana. ¿Cómo ves eso, Dani? Bueno, Ese es un capítulo que escribiste también, que es el número sí, 4, 5, 5. 5, sí, capítulo 5. El lugar de la Biblia en la teología cristiana y también podríamos decir en las nuevas generaciones. Creo, y lo escribí justamente en este capítulo, que siempre vamos a entender que es un lugar muy primordial, muy importante, pero aquí mencionamos, bueno, como en algunos capítulos anteriores, una realidad que existe dentro de un grupo de cristianos y que es el analfabetismo bíblico. Tenemos que reconocer, y las estadísticas nos dicen, de diferentes organizaciones como Barna Group se me olvidó la otra estadística que pusimos, pero SI 25 hizo SI25 una hizo encuesta una, también. exactamente, entre otras más, en donde se menciona y se dice justamente que las nuevas generaciones y la iglesia en general no está leyendo la Biblia, no la está profundizando, por lo tanto, si no la lee, no la profundiza y no la estudia, ¿cómo está obteniendo información? Y ahí presentamos otro tema que es bastante interesante, que lo mencionábamos anteriormente, que tiene que ver con la teología de púlpito, que quiere decir que la gente aprende de teología, aprende de la palabra de Dios, aprende del conocimiento de Dios, por lo que otras personas pueden estar diciendo, sea acertado o sea errado. Hay áreas en donde ha sido muy acertada y hay gente que ha sido muy bendecida. Entonces, el lugar de la Biblia en este aspecto podría ser muy diverso dependiendo del contexto en el que estemos hablando. Me he sorprendido montones, y lo hemos conversado, como jóvenes que tienen carreras profesionales o que están cursando psicología, derecho, entre otras carreras más, están interesados en lo que dice la Biblia con respecto a lo que ellos pueden estar estudiando o pueden estar viviendo. Y en ese aspecto, creo que el lugar de la Biblia ocupa un ámbito muy primordial. Sí, sobre todo, Dani, yo pienso que hoy la Biblia tiene que ser también releída frente a las temáticas que tienen que enfrentar las nuevas generaciones. Hay tanto debate en el espacio público sobre temas muy delicados: diversidad sexual, aborto, educación sexual, violencia, migración, seguridad alimentaria, tantos temas que muchas veces no hemos encontrado la respuesta bíblica más profunda, y a veces lo resolvemos con solo un versículo bíblico, dos versículos que encontramos, muchas veces fuera de contexto. Ese trabajo de las viejas escrituras, actualizando su mensaje para el día de hoy, me parece a mí que es urgente, pensando en las juventudes de hoy. Sí, bueno, nosotros en S25 justamente hablamos de actualización ministerial, actualización teológica en ese aspecto, y creemos que es muy necesario y es muy oportuno poder entender que debemos dar respuesta a las realidades que hoy día se viven y el interés que las nuevas generaciones están teniendo con la Biblia. La pregunta que nos podríamos realizar es si este interés que están mostrando por la Biblia es para dialogar o para asegurar o imponer lo que creen. Yo, personalmente, y aquí hablo como Daniel, creo que es para dialogar. El problema que veo es que no creamos tantos espacios para dialogar. Tiene que ser una lectura bíblica más dialogada, Sí, más así participativa, es. lo que se ha llamado la lectura bíblica comunitaria, Comunitario. y en lo posible que sea una lectura bíblica intergeneracional, donde el adulto no venga solamente para enseñar la Biblia a las nuevas generaciones, sino para las nuevas generaciones también mostrar qué inquietudes traen a las generaciones anteriores. Sí. Necesitamos de diálogo intergeneracional,
intercultural, que nos enriquezca y nos permita soñar con una iglesia que piensa la fe en el contexto actual y ofrece respuestas también actualizadas para las problemáticas que tenemos hoy. ¿Sabes de qué me acordé? De cuando estábamos hablando sobre este capítulo y nos acordábamos de Humberto Maturana, quien mencionaba que el lenguaje crea realidades y en ese aspecto decíamos que creíamos y llegábamos a un acuerdo mutuo de que hoy día se habla con un lenguaje tan adultocéntrico y se hace todo tan para el público adulto que se olvida de las nuevas generaciones, por lo tanto, en vez de sentirse parte Sí, de este diálogo, se sienten absolutamente así excluidos. es, sí, así es. Por lo tanto, ese capítulo a mí me parece fundamental en todo el libro porque habla de un eje central de la fe cristiana, las escrituras, Las escrituras. y cómo esas escrituras van a seguir hablando hoy y van a seguir siendo punto de referencia para nuestras teologías y nuestras formas de ser iglesia. Así es. De los 3 capítulos, bueno, son 6 capítulos los que escribimos y cada uno escribió 3 capítulos. De tus tres Ujú. capítulos quiero decir que el que más me gustó fue justamente el sexto, que es el que vamos a leer o mencionar ahora, y es Teología con espiritualidad. Lo pusiste entre paréntesis y ahí hay un subtítulo que dice para sentir, pensar y proyectar la fe. Ujú. Harold, ¿por qué sentiste que este tema era importante Sí. en este enfoque que le estamos Bueno, dando? yo pasé, yo creo que las 2 primeras décadas de mi ejercicio ministerial tratando más el tema exclusivamente teológico. Las últimos 5 o 7 años estoy más interesado en la parte de espiritualidad. Pero hacer esa división, teología y espiritualidad, no es lo mejor, no es lo más exacto. Eh, Decir que la fe se piensa y la fe se vive, bueno, separar eso es como difícil. La fe pensada se vive y la fe vivida se piensa. Ahí está el vínculo entre teología y espiritualidad. Ese vínculo que se vino a separar siglos después, originalmente en los primeros siglos era una sola unidad. El teólogo era una persona que vivía la fe desde lo más profundo y quien vivía la fe desde lo más profundo pensaba esa fe. A ver, resumámoslo así. Hoy en día es necesario volver a unir teología, la fe pensada, con espiritualidad, la fe vivida, porque sobre todo en las nuevas generaciones no están buscando una fe que se resuma en un credo, sino una fe que hable a la experiencia de vida. Se está buscando sobre todo una fe experiencial, una experiencia con el Espíritu, una experiencia con Jesús, una experiencia que transforme su vida. Por eso le hemos puesto a ese capítulo como subtítulo para sentir, pensar y proyectar la fe. Y creo que en ese triángulo se resume básicamente lo que nosotros estamos proponiendo en todo el libro. La fe se piensa, la fe se vive y la fe se proyecta. Sí, me gusta mucho también en ese capítulo, bueno, si ustedes lo han leído o lo van a leer, se van a dar cuenta que en cada comienzo del capítulo hay una frase que da la partida a cada capítulo y en el sexto, tú, querido Harold, pusiste una frase que dice, cuando hablamos de espiritualidad, estamos entendiendo lo que es vivir en el espíritu, encarnación en la vida y posibilidad de expresar ese amor de Dios en servicios concretos impulsados por su gracia. Ujú. ¿Por qué quisiste comenzar con esto? Porque lo que quiero desde el inicio del capítulo es precisamente evitar esas separaciones de que la teología es solamente definir, eh, escribir sobre uno de los grandes tratados teológicos, privándonos de esa unidad con lo que uno vive y con lo que uno proyecta hacia la sociedad. Y que la espiritualidad también es eso. La espiritualidad es cultivar mi vida interior, orar, vivir en íntima comunión con Dios, pero que desde esa transformación interior se proyecte una transformación hacia el mundo. Claro.
es decir, que tenga proyección de misión. La misión. Entonces, para mí, yo creo que eso en las nuevas generaciones es una necesidad y es un reclamo a la iglesia. ¿Cómo proyectar hacia su sociedad la fe y la teología que decimos creer en la iglesia? Interesante. Y lo último con respecto a este libro, hay un párrafo que lo comenzaste con un título que dice espiritualidad y espiritualidades. Y esto me lleva a preguntarte inmediatamente, ¿existen espiritualidades? Sí, hoy se debate si lo correcto sería hablarlo en plural, porque dicen, no, espiritualidad es por ser una dimensión humana, una sola que se expresa de diferentes formas. Ujú. Yo prefiero decirlo, sí, es una cualidad humana. El ser humano está dotado de esa capacidad de cultivar su espíritu propio que se expresa de muchas maneras. Hay espiritualidades evangélicas, espiritualidades católicas, espiritualidades en ese sentido cristianas, pero hay espiritualidades también de otras religiones. No es la espiritualidad nuestra, no es como nosotros proyectamos y vivimos la fe, pero hay que respetar que hay otros que también tienen su forma de vivir esa dimensión humana que el mismo libro de Génesis nos dice, Sí. ¿no? Somos criaturas semejantes a Dios, a imagen y semejanza, dotados de esa capacidad. Y esa naturaleza humana, esa cualidad humana se vive en gente que es cristiana y gente que no lo es, lo viven de una manera muy distinta. Pienso que esto es importante porque las nuevas generaciones están reclamando también a la iglesia que validemos las otras formas de ser humano. Hay gente que es un ser humano muy íntegro, Ujú. muy solidario, muy amoroso, no necesariamente cristiano. Exacto. Son formas como la gente ha decidido vivir esa dimensión espiritual. Pero mire, hay discusión en eso, ¿no? Porque la gente dice, no, pues esas formas de espiritualidad son espiritualidades paganas, son de la nueva era. Sí, uno puede dialogar eso, criticarlo, pero hay que validar también que son formas como el ser humano está expresando esa cualidad que nos caracteriza a todos. Ayuda mucho a los diálogos interreligiosos, interculturales, sobre todo esa gran pluralidad que caracteriza a nuestro mundo y que debemos saberla reconocer y desde esto de las espiritualidades, validarlas, aprender y que nos escuchen el discurso que parte de Jesús, del Jesús de Nazaret. Sí. Es muy interesante lo que están mencionando y es algo que sin duda vamos a tener que seguir hablando y dialogando, no solamente entre nosotros, sino que entre todas las personas que puedan estar leyendo el libro y viendo este video. Me parece interesante mencionar que Harold ya lleva ¿cuántos años de teólogo, Harold? Bueno, yo empecé en el año 79 a I- estudiar teología Imagínate. y no he parado. Yo comencé en el año 2013 y no he parado. Bueno, en el 78 cuando yo empecé no habías nacido. Pero a lo que voy es que es interesante porque tú mencionaste algo, diálogo interreligioso y también lo mencionaste hace un rato, diálogo generacional. Ujú. Tú eres bautista, yo soy pentecostal, por ende tenemos algunas miradas diferentes, que no quiere decir que nos ponen en una Sí, vereda contraria, al contrario, nos ponen desde una perspectiva en donde podemos enriquecernos con lo que pensamos y además de eso, tú tienes más experiencia en la vida misma, en la familia, en el matrimonio, en la teología, en el pastorado, que la que tengo yo, y eso hace algo que tiene que ser enriquecedor y que es sí, justamente a lo que invitamos a todos los que leen el libro, es a poder generar este diálogo que a veces se ha evitado, pero que es necesario, que es el diálogo generacional. sí. Eres chileno, yo soy También, colombiano. Podría ser un hijo mío. Hay una distancia generacional también fácil de reconocer, de una tradición de fe evangélica distinta a la mía, pero en las mismas búsquedas. Entonces, el diálogo que hay en el libro es un diálogo que quiere dar testimonio de la necesidad de crear nuevas mesas de conversación intergeneracionales, interculturales, interconfesionales, interreligiosas o, como se prefiere decir hoy, interespirituales. Necesitamos crecer en eso.
Absolutamente. Gracias a todas las personas que han visto estos videos. Les invitamos a descargar nuestro libro de manera digital. Está en todas las plataformas digitales. Está en e625.com, que es justamente la editorial que nos respaldó en este proyecto. Y damos gracias que puedan ahí darle like y siempre compartir todo esto para que muchas personas puedan recibir este diálogo escrito de manera digital en una Así época más es. moderna, en donde podemos tratar de aportar un granito de arena a este lindo diálogo que se Ujú. está dando teológico y también intergeneracional. Y el libro tiene después de cada capítulo una invitación también a que los lectores y lectoras dialoguen, dialoguen en sus redes sociales, hagan prácticas de ese diálogo. Cada capítulo va acompañado de esas dinámicas. Y dijimos en algún momento que tiene 6 capítulos, el número imperfecto. Falta el número séptimo, que se lo escriben los que vayan leyendo el libro y generando nuevas inquietudes y participando en diálogos que son urgentes en la sociedad de hoy. Recuerden, Teología en tiempos de TikTok, escrito por Daniel Rebolledo y quien les habla, Harold Segura, por la editorial E625. Un gusto estar con ustedes, que Dios les bendiga y gracias por vernos y escucharnos. ¿Estamos? Gracias, Bueno, querido. ahora te toca la edición. No.